Hola, muy buenas tardes, querido auditorio. Hoy jueves a las, ¿qué son? En punto de las 7, poquitos pasados de las 7, 7:10, comenzamos nuestro programa Diálogos y Debates, un programa para dialogar y discutir sobre la coyuntura nacional, local. Vamos a hablar el día de hoy sobre no, sobre lo que ha pasado en estos días, que ha sido muy debatido en otros medios, acerca de lo que pasó en el domingo y sus candidatos. Pero antes de pasar a eso, vamos a dedicar el programa a los mártires del 10 de junio. La memoria histórica. ¿Sabían ustedes que en 1971 el gobierno de Luis Echeverría mandó a reprimir y asesinar a estudiantes que se manifestaron por los derechos? Bueno, hoy desde este espacio, ni perdón ni olvido, recordamos a todos esos estudiantes. Marcos, ¿quieres decirnos, comentarnos algo sobre este día tan importante en la memoria histórica? Sí, ¿cómo no? Bueno, a mí me tocó justamente estar en esos lugares. Fíjate que a la llegada de Luis Echeverría, cuando llegó como presidente, él le hizo una apertura democrática hacia el movimiento estudiantil, pero lo hizo para lavarse de los señalamientos cuando efectivamente de su participación en los hechos del 2 de octubre, 3 años atrás, en la plaza de Tlatelolco. Bueno, ahí en ese lugar nos agrupamos aproximadamente cerca de 10,000 personas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico en el casco de Santo Tomás. Una movilización que se dirigía hacia la Avenida de los Maestros. Y desgraciadamente, bueno, la avenida esa de los Maestros era una trampa, porque de un lado estaba una barda enorme y del otro lado puras bocacalles, en donde estaban parapetados aproximadamente 1,000 individuos denominados halcones, que fueron los que reprimieron esa marcha. Los halcones es un agrupamiento paramilitar que viajaban a Washington y reducidos en un número de 10 en 10 entre enero, marzo, abril, durante un buen tiempo, para ser entrenados en artes marciales, con los chacos y con varas de bambú, como usan los kendokas, y de prácticas de disparo de armas de fuego. Bueno, fuimos reprimidos, tuvimos que salir prácticamente corriendo. Nuestros compañeros que iban al lado iban cayendo, agredidos obviamente por las balas de los halcones. Querían tapar al día siguiente la noticia, pero por fortuna los reporteros y periodistas nacionales e internacionales que se encontraban ahí no se limitaron a difundir la noticia, y Echeverría quedó hecho un señor, obviamente, nuevamente represor, ¿sí? Se generó ahí toda una matanza aproximadamente de 120 estudiantes en esa movilización. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden contar en este sentido, hay mucho material en ese sentido. Hoy, por ejemplo, recordamos de un 10 de junio, no se olvida tampoco. ¿Por qué? Porque los estudiantes, por fin, logramos hasta ahora, digo yo estudiantes, lograr las calles. Hoy, hasta este momento, en este periodo de 4 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha habido una situación de 10 de junio, no se olvida, y esperemos que nunca vuelva a suceder una situación así como la del 10 de junio, 2 de octubre, Acteal, bueno, en todo esto que los gobiernos represores neoliberales hacían contra los movimientos estudiantiles, obreros, trabajadores y de campo. Nada más, Lluvia. Creo que me Gracias, excedí, Marco. pero ni modo. No, está muy bien para recordar este día, bueno, ese día tan importante, el 10 de junio. Y bueno, se formalizan las reglas para el destape de las corcholatas y ha sido un tema donde han abordado muchos medios de comunicación al respecto. Las corcholatas, o así llamadas, avalan la convocatoria para poder elegir al candidato de Morena.
Y bueno, con una exclamación el día domingo 11 de junio, al unísono, pues ahí se grita unidad, unidad, Morena, Morena. Y bueno, los aspirantes presidenciales del partido Guinda y sus aliados PT y el Partido Verde Ecologista firmaron la convocatoria para la realización de 5 encuestas a través de las cuales se definirá la candidatura presidencial. El resultado de las encuestas se dará a conocer el miércoles 6 de septiembre y los aspirantes deberán dejar su cargo o puesto de representación el mismo día que presenten su registro. Esto antes del viernes 16 de junio. Y bueno, tras una sesión que duró aproximadamente 2 horas, concluyó el encuentro a puerta cerrada. Marco, ¿qué nos dices? Comencemos el debate. Vamos a ver, empecemos por el principio. Bueno, el principio en ese sentido, pues fue el evento del domingo, en el cual se reunieron y estuvieron presentes ahí todos y generaron un ambiente de unidad, de respeto mutuo. Y bueno, no podemos nosotros decir que en ese momento había pues a trasmano algo que pudiera en un momento determinado entorpecer una decisión que a mí me parece que es la más acertada. El hacer consultas para determinar quién es el más o la más idónea, ¿sí?, de los candidatos que hay ahora, precandidatos, vamos a llamarle así. Yo quisiera quitar ese, ese mote de corto. Se me hace hasta despectivo. Bueno, yo creo que convendría en todo caso ser un poco más certeros en el sentido de decir son precandidatos de una agrupación política muy fuerte, ¿sí?, que es Morena y que está por definirse para el 6 de septiembre, cuando ya se hayan hecho 5 encuestas diferentes en todo el país y que van obviamente a partir de la próxima semana estos precandidatos a visitar en diferentes lugares, en diferentes estados, ciudades, etcétera, agrupaciones, sectores, pero lo van a hacer todo esto dentro de la organización de Morena. No es una cuestión abierta, entiéndase en este sentido, y así está planteado. Segundo aspecto, después de que pasó esto, el lunes mismo, ¿quién creen que estaba al acecho de todo esto? Pues obviamente que las agrupaciones y los personajes de la derecha. Y estaban, pero viendo a ver en qué momento había un pequeño error, en qué momento había algo que pudiera entorpecer la situación de este proceso, que finalmente salió bien el domingo. Pero poco a poco empiezan a darse en las redes sociales comentarios y situaciones. Miren, por ejemplo, Claudia Sheinbaum se presenta en un evento y un grupo de personas hace un abucheo. ¿Qué significó esto para la derecha? Ya está, no es cierto, no es la candidata, no es la preferida, etcétera, etcétera. Y empiezan a llenarla llenar de basura ese tipo de forma que hace la derecha para desprestigiar la imagen, la personalidad de Claudia, etcétera. Otro aspecto es de que alguien más sale de un evento, Adán Augusto sale de un evento y le están filmando y le preparan, se ve, pero claramente en donde alguien por atrás les dice, Adán, vas y ¿no? Entonces, ja, y él dice, muchas gracias. O sea, no responde. Pero vean ustedes cómo empieza a generarse una situación de problemas en este sentido con los precandidatos de Morena para poder contender a la presidencia de la República. Ahora, yo creo que hay en otro terreno, yo creo que hay algo que los arrancan, ¿sí? Arrancan todos los precandidatos. No voy a decir aquí los nombres, ya se conocen perfectamente. Todos arrancan en las mismas posibilidades.
es algo que en un momento determinado se dice piso parejo. Pero a muchos les queda esa forma, esa cultura política en los procesos electorales, ese dedazo que traen en el corazoncito, ¿no? Piensan que ya está perfectamente definido, en fin. Por más que en un momento, de los momentos que en las mañaneras el presidente de la República dice, yo no me voy a meter en ese sentido, esto tiene que tomarse decisión. Y la otra postura que plantea, dice, una vez que se decida, todo mi apoyo a quien decidan quién va a ser. Ahora, este arranque que se da de todos estos precandidatos, yo creo que hay que cuestionarlo. En este sentido, yo hago este plan. Se arranca sin tener un programa, sin tener el proyecto que sigue después de la 4T. Si sigue la 4T o va a seguir la 5T o no sé, pero se arranca sin ningún proyecto en ese sentido. Yo recuerdo de palabras de algunos maestros de la política, Reyes Heroles, por ejemplo, priista, quiero hacer la aclaración, que cuando él como secretario de Gobernación en los procesos electorales le llegaban todos los candidatos, él decía, no los quiero ver, primero el programa y luego ya vemos. Y esto es muy importante, porque Andrés Manuel arrancó su campaña, no sé, las veces que tuvo que contender, pero arrancó y llevaba el programa en la mano y lo difundía permanentemente. Visitó 3 veces la República, los municipios, las ciudades, etcétera, etcétera, pero él llevaba ya un programa. En esto se necesita una situación de mucho feeling en la cuestión de la política electoral que diseña Morena en ese sentido. Y creo que en la medida en que se genere un programa, se va haciendo un perfil filosófico sobre la situación de Morena, que hasta el momento no lo tiene cimentado y que requiere indudablemente de salir adelante, dar un paso cualitativo importante para que Morena pueda definirse en algo que muchos de los mexicanos estamos esperando, que efectivamente sea una organización, un partido de izquierda y que sea declarado en ese sentido. Eso es lo que yo quería plantear y yo creo que, bueno, pues hay mucho que hablar. Por demás, día con día, las cosas se hacen como dice la canción, cambia, todo cambia, ¿eh? Todo cambia, todo está cambiando permanentemente y para nosotros los mexicanos va a ser un ejercicio, ya lo he señalado en programas anteriores, muy importante. Nos va a enseñar muchas cosas este proceso electoral. Gracias, Lluvia. Esto es para empezar el debate. Gracias, Marco. Pues ahí yo estoy en desacuerdo con algo que planteaste. A mí me parece que esta convocatoria que firman pues los candidatos no es con un piso parejo. Me parece que ahí sí hay una diferencia porque muchos de los precandidatos pues han ido trabajando el territorio. Pues ahí, no sé, el que le ha costado más trabajo, pero aún así está entre los 3 primeros lugares y eso es de asombrarse, de admirarse, es Noroña, ¿no? Que siendo pues un diputado, básicamente pues está disputando el 3er lugar y a mí me parece asombroso porque bueno, sin recursos, sin una barda, sin un espectacular, pues está creando ahí controversia y está generando pues un panorama polémico. Y si ustedes pueden revisar las propuestas que cada uno de los candidatos tiene, son propuestas, me parece, que no acabadas, que están, digamos, organizando en el camino, que no hay un programa. Me parece que lo fundamental es una agenda, un programa del partido y que pues esta convocatoria, ¿no? Que abre el que pues cada uno de los candidatos pueda hacer su chambita para poder ganar la encuesta, va a ser importantísimo porque se va a definir el presidente o la presidenta de México, ¿no? Sabemos que en México, pues la derecha está acabada, ¿no? La verdad es que no tiene una presencia, no hay un candidato, bueno, vaya, se siguen peleando, pues si va a ser
qué candidato, o sea, no hay un proyecto, no tienen básicamente nada. Morena sigue siendo uno de los partidos que tiene mayor aceptación en el país y bueno, que tiene que ver también con una perspectiva de la esperanza, de la continuidad, ¿no? Que tienen los pobladores en México, ¿no? A mí me parece también que, bueno, mi corazoncito va a terminar hablando, ¿no? Yo la verdad es que soy más afín a Claudia Sheinbaum, me parece que trae un proyecto mucho más acabado y me parece que la perspectiva científica que trae la compañera es una perspectiva, me parece que abierta y que se está construyendo desde una continuidad, pero también desde una profundidad del proyecto de la Cuatro Transformación. Esa es mi perspectiva, ¿no? Pero a lo mejor hablo desde mi querer como mujer que Claudia sea la primera presidenta de México, que eso también sería el romper un techo de cristal, sería pues toda esta avalancha de comentarios machistas en contra de una mujer que me parece que está ¿cómo decir? Que tiene toda la preparación, que tiene la fuerza, que tiene liderazgo y que tiene la capacidad de poder llevar a cabo el proyecto. Me parece que ha habido varias denostaciones acerca pues, de su perfil femenino, pero bueno, me parece que hay que analizar las propuestas que cada uno de los candidatos trae. Hay algunas entrevistas de medios de comunicación alternativos que se les hacen a las llamadas corcholatas, que parece interesante porque profundizan no solamente en el proyecto, ¿no? Que proponen, o como esa mirada que traen, sino también de la personalidad que ellos tienen, que me parece que eso también es fundamental en este proceso, ¿no? Si queremos hablar de una continuidad, bueno, tenemos que hablar de una trayectoria, tenemos que hablar pues de la historia de vida de cada uno de estos personajes que me parece importantísimo ponerlo también sobre la mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí, a Monreal lo descartaría, evidentemente, me parece que pues su actuación ha sido nefasta en el sentido del quehacer político. Me parece que hay un sentimiento de traición, o así lo sentimos nosotros, así en el, en el sentido común, ¿no? de la sociedad, y que además pues no están ni en los tres primeros lugares. Me parece que ahí quien está disputando este primer lugar sería Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? Ambos con una perspectiva, digamos, de estado de bienestar, solamente que aquí hay una diferencia. Claudia Sheinbaum habla de una economía hacia adentro y Marcelo Ebrard de una economía hacia afuera, ¿no? De una economía exógena. Y eso me parece también interesante porque tiene que ver con su quehacer político dentro de las relaciones exteriores, ¿no? Y de las alianzas que se hicieron. Y también es interesante, ¿no? Pero me parece que aunque se hable de unidad, pues abajo nosotros vemos un golpeteo, ¿no? En los grupos en los que yo estoy, pues veo a grupos de Marcelo tirándole a Claudia, ¿no? O sea, a grupo, y así, ¿no? O sea, o sea, sí se siente que hay como este recelo, como un tipo de competencia, ¿no? Cuando, pues, me parece que las reglas, pues ahí estaban claras, ellos las firmaron y habría que ver pues quién las va a empezar a cumplir. El domingo vimos, por ejemplo, que el grupo, este grupo de gente que gritaba o vitoreaba el nombre de Marcelo y de Monreal, pues también le estaban tirando a Claudia, ¿no? Y eso me parece que ya comenzó un poco desasiado, ¿no? O sea, no sé, sí se sintió como un poco como incómodo, ¿no? Este proceso donde pues los compañeros pues se tienen que mostrar, me parece, capaces de llevar a cabo un proyecto limpio, porque el proyecto de la Cuatro Transformación se tiene que deslindar de las formas que ha utilizado la derecha o otros partidos tradicionales. Y me parece que en ese sentido, pues se tiene que trabajar bastante y me parece que será, o estos días miraremos cómo cada uno de ellos va generando
pues una política de campaña, porque al final pues también es eso, ¿no? Y cómo de alguna forma se va definiendo su programa, su proyecto, ¿no? Que me parece que también ha ido cambiando, ¿no? De las entrevistas de hace meses a las que están dando ahora, me parece que están siendo más acabadas, ¿no? Las posturas, los proyectos, en fin, ¿no? O sea, me parece que todavía vamos a seguir viendo cómo pues se va afinando y me parece que el que renuncien es lo idóneo para poderse meter de lleno a un proceso importantísimo en nuestro país, ¿no? Y bueno, pues yo aquí la dejaría porque la verdad es que es un tema que da para hablar muchísimo y que ha estado en la boca, pues como les comentaba, de bastantes medios de comunicación. Pero antes de irnos a nuestra siguiente sección, no sé si Marco quisieras concluir con algo. Mira, sí, Lluvia, esta campaña no puede desarrollarse con gritos y sombrerazos. No puede hacerse. Debe de elevarse una buena política, un buen comportamiento en eso. Mucho menos con las cosas de mentadas y groserías y vejaciones y quererle buscar, a inventar cosas que hicieron mal o que se destinaron o que desviaron recursos. Ana, yo creo que este tipo de situaciones hay que dejárselos a los que están en contra de un proceso de... Si queremos cambiar efectivamente, no lo vamos a hacer, repito, en un ambiente de zozobra, de enfrentamiento, de dimes y diretes. Yo creo que más que otra cosa, vamos nosotros adelante, ¿sí? A hacer historia de lo que ya a hacer práctica de lo que se hizo antes, sería un error. Así lo hacían antes. Nosotros, yo creo que podemos poner justamente las cosas como deben hacerse. Y bienvenidos, yo creo, todos los precandidatos y escuchémoslo para poder generar un ambiente de discusión y de capacidad para decidir en el voto quién es el capaz para llevar a cabo esta situación de transformación tras transformación tras transformación. Eso es lo que... Así es, Marco. Bueno, pues veremos qué pasa en los siguientes días. Y bueno, para poder abonar, digamos, a nuestro diálogo y debate, quiero compartirles a ustedes la recomendación de la semana. Y tenemos el libro de 20 tesis de política de Enrique Dussel, este librito que está aquí, que, bueno, se los recomiendo bastante. Es un libro que escribe uno de los ideólogos de la Cuatro Transformación, Enrique Dussel, que bueno, me parece que es un libro que cualquier político tendría que tener en su biblioteca, que tendría que revisar, que tendría que analizar. Estas 20 tesis sobre política van dirigidas, dice Enrique Dussel, primeramente a los jóvenes, a los que deben comprender que el noble oficio de la política, como dice Andrés Manuel, pues es una tarea patriótica, comunitaria y apasionadamente. Es verdad que la actividad política se ha corrompido en gran medida, en particular entre los países poscoloniales, porque nuestras élites políticas desde hace 500 años han gobernado para cumplir con los intereses de la metrópolis en turno. Y bueno, este libro habla de los signos de esperanza, donde debemos comenzar a crear una nueva teoría, una nueva interpretación, pero que sea coherente, que sea profunda de la transformación, donde pues nuestros pueblos vivan dignamente y vivan pues bien, ¿no? Felices. Y otra de las cuestiones que me parece importantísimas tomar en cuenta para que pues ustedes puedan adquirir este libro es que él habla del ejercicio del poder obedencial, ¿no? Que tiene que ver con una revolución cultural
que tiene que ver con un ejercicio de la política, y me parece importantísimo ahora en estos tiempos de debate sobre la profundización de la cuarta transformación. Hablamos de un ideólogo, filósofo, importantísimo en América Latina y en el mundo. Es un libro que pueden adquirir pues fácilmente, está también en formato libre, ahí en la página de Enrique Dussel, Siglo XXI Editores, 20 tesis de economía política. Adquiéranlo, léanlo, revísenlo, discútanlo, hagan sus círculos con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Hoy es tiempo de la formación política, de hablar de lo que está pasando, pero también tenemos que tener un mínimo de pensamiento teórico y crítico que nos permita abonar los tiempos de coyuntura. Y bueno, sin más, en esta recomendación de la semana voy a pasar a nuestro momento, digamos, más importante y culminante del programa, que es el diálogo y debate con nuestro invitado de la semana. Vamos a, en esta quinta sección, dialogando con el arte, la cultura, las artes, el activismo, a nuestro querido Julio Broca, un compañero con el que hemos en algún momento pues militado, acompañándonos, del cual pues es muy interesante que ustedes conozcan y que sepamos qué es lo que está haciendo y que un poco pues nos pueda compartir esta idea de no solamente, o sea, del quehacer práctico. Pero bueno, voy a dejar esta sección al compañero Marcos, si puedes, por favor, darle. Julio, buenas tardes, bienvenido Julio Broca Hernández. Bueno, me toca entrevistarte, Julio, y ha pasado un pequeño detallito por cuestiones de premura y que no podíamos conectarnos y no sé cuánto, pero ya te chutaste buena parte del programa, ya más o menos entraste en calor, como más o menos nosotros discutimos y hablamos en ese sentido. Julio, mira, la primera pregunta es que tú te presentas, obviamente, invitado especial por nosotros, como un artista gráfico. ¿Cuál es tu obra, Julio? ¿Qué haces? ¿Dónde la presentas? Etcétera, etcétera. Y te dejamos el micrófono abierto y más adelantito, en función de lo que nos vayas diciendo, pues generamos unas preguntas de intercambio, no tanto para combatir en un debate, pero sí para conocerte un poco más y de la obra que has realizado. Por favor, viene. Bueno, muchas gracias, compañeros. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues les agradezco mucho la invitación y que hagan el espacio para la cuestión cultural dentro de estos temas tan importantes. Nada, yo soy un artista gráfico, estudié en la UAP, tuve la suerte de tener profesores cubanos que participaron en la Revolución Cubana, entonces ellos me formaron con una visión de que el arte es un ejercicio de cambio social, y así es como lo veo. También he tenido la suerte de tener profesores polacos de posguerra, y entonces ellos eran personas que, pues, en momentos muy difíciles de existencia, tomaban un lápiz y hacían un trazo, a lo mejor con el único color que tenían, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me formó con una dimensión, pues, muy emotiva y de mucha responsabilidad sobre la imagen gráfica. Y la verdad es que he tenido experiencias muy bonitas. Yo realmente pues soy un amante de la gráfica, no me definiría como un artista gráfico, tampoco figuró ni en el mainstream, ni en el jet set, ni en los círculos así de los artistas. Primero pues porque los admiro y la verdad es que hay cosas increíbles que yo nunca podría hacer, pero amo tanto, digamos, hacer gráfica, que pues ahí estoy muy, muy feliz, ¿no? Y por ejemplo, momentos críticos de este quehacer fue cuando Moreno Valle instruyó para que se quitaran los registros civiles, ¿no? De ciertas cabeceras, y que, bueno, la gente salió a protestar porque, claro, para un político como él, pues quitar un registro civil no era nada, pero para una persona que tiene que trasladarse, ¿no? A la gran ciudad y hacer un gasto, pues era muy difícil. Entonces, todos sabemos el episodio de la bala de goma que mató a un niño,
Y entonces los pobladores de Chalchihuapan, junto con colegas del instituto, pues hicieron un evento realmente para darle a esto, que se hiciera un eco, ¿no? También a un nivel, como dice Lluvia, de análisis estructural, ¿no? Y entonces, pues, me encargaron el cartel, y el cartel fue un cráneo, pero tú cuando ves el cráneo lo que ves es estas bolas de dulces que le echas un pesito y sacas un chicle redondo, ¿no? Pero claro, el chicle que caía era un chicle negro, o sea, era una bala de goma. Y pues la imagen fue eh, muy celebrada, ¿no? Porque había una metáfora que de alguna manera este marco intensificaba lo que había sucedido desde un lenguaje metafórico. No era necesariamente la imagen cruda, ¿no? Porque bueno, hay una diferencia entre fotografía y diseño. Pues me pidieron un diseño. Yo puse en el centro de los ojos lo que dijo Moreno Valle, de que pues no tenía, él dijo que no teníamos balas de goma y nunca habíamos comprado. Bueno, Moreno Valle vio el cartel porque lo retomó otro medio y se hizo tendencia, ¿no? El cartel. Y entonces lo vio Moreno Valle y un colega, reportero pues, que tiene muy buenas fuentes, me dijo, pues Moreno Valle vio el cartel y está muy enojado y yo creo que te vas un ratito de Puebla porque se enojó, o sea, era un loco caprichoso, ¿no? No es que yo sea nadie ni mi obra fuese importante, solamente le molestó. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí realmente me hacen sentirme a la altura de mis maestros, ¿no? Que eran maestros que cuando hacían una gráfica estaban pensando realmente que había una toma de postura. Bien, Julio, mira lo que empiezas a comentar en este sentido, como una breve gráfica, vamos a plantearlo, breve, pero bien presentada y que representa, no solamente presentada, sino que lo que representa esa gráfica provocó, no, el capricho de un gobernador, no, yo creo que también hay muchas cosas que se ven en ese sentido, no va un cartel a hacerse para ver qué es lo que dice el gobernador, ¿no? Porque yo lo veo en ese sentido, sino para ver qué expresión, qué es lo que provoca, ¿sí? Qué es lo que dice al conjunto de la población y sobre todo en esos momentos en donde había violencia de Estado en contra de la población, en la cual un niño falleció precisamente por una bala de goma, un dulce salido de una máquina, como dices tú, una Claro, cosa, pues sí, sí, porque él venía del mercado con su mamá, ni siquiera sí. era parte de la protesta, ¿no? Entonces ahí hay una alusión, pues, poética, crítica a los imponderables. O sea, tú saliste con tu mamá a comprar al mercado y resulta que un problema estructural, ¿no? Que es la violencia de Estado y que ha estado el de Moreno Valle y termina con tu vida, ¿no? Entonces ahí hay Estas expresiones gráficas que se dan, obviamente yo les doy a mí me llama mucho la atención cuando en la calle, sobre todo en las colonias populares, de pronto hay una barda y hay una expresión gráfica de una mujer que llora, que con un niño, o simple y sencillamente de una mascota incluso cuidada, lo mismo de cómo camina alguien en un momento, dice, yo vi una gráfica, Julio, que decía que estaban dos autos, un auto y un camión, y el del auto dice, ya ves, te dije que contaminamos mucho, dice, debimos de haber ido en camión, pero en realidad pues es el mismo problema que genera toda una expresión de estas situaciones. Julio, tu obra en donde, además de este cartel, ¿dónde se ha significado, dónde se ha representado, dónde lo has manifestado y qué es este tipo de situaciones? De alguna manera, yo creo que esto de las gráficas, las artes gráficas, sobre todo, reflejan muchísimo. Nosotros en México tenemos muchos
artistas gráficos, Siqueiro, Orozco, en fin, muchos, muchos, muchos. Y nos dejaron un legado muy importante en muchos lugares, edificios significativos. ¿Tú cómo en dónde has plasmado este tipo de obra, Julio? ¿Nos puedes decir? Sí, claro. Bueno, pues lo saben muy bien los compañeros, ¿no? Lluvia también paso mucho tiempo brincando entre México y algunos otros países, eh, pero he expuesto, por ejemplo, en Casa de las Américas, en Cuba, que ha sido un honor extraordinario, ¿no? Eh, He sido invitado como dentro de los 6 mexicanos para conmemorar los 50 años de la Bienal de Cartel de Polonia, que es la más antigua y es la más prestigiosa. Entonces, ese tipo de cosas, pues son inesperadas, yo jamás las imaginé y ocurren después, pues, de muchos años de trabajo, de búsqueda, ¿sí? Y algo que me gustaría tocar justamente, ya que estamos dedicando la sesión de hoy al halconazo, eh, tiene que ver con justo una portada que terminé para nuestra querida investigadora Gloria Tirado, que presentó un libro apenas que se llamó Halcones y Palomas, ¿no? Avances y reacciones en la reforma universitaria, 1971-73. Entonces Gloria me pidió una portada y parece que no te estoy respondiendo, Marco, pero en realidad sí, porque, digamos, la cosa que a mí más me hace temblar de emoción no es exponer en algún lugar, sino este diálogo con mis amigos, ¿no? Que me confían, pues a veces una vida de investigación para que esta imagen no me represente a mí ni un estilo que yo tenga, sino que esta imagen sea como una lupa que potencia la esencia de lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ni estilo tengo, pues, porque no he querido, más bien me he entregado a la aventura del nuevo encargo. Y entonces, este golpeador tan emblemático que va corriendo con una vara, ¿no? En medio de la calle. Entonces yo lo tomé y le hice alto contraste, pero entonces la vara la extiendo y la lleno de palomitas. Entonces la vara está llena de palomas y él está lleno de palomas y hay un montón de palomas y entonces ahora parece que él viene corriendo, parece que él viene huyendo de las palomas. Entonces, ese giro, digamos, hermenéutico, ¿no? Entre el perseguidor que ahora es perseguido, porque pues ahí quedó su foto en el instante en el que nos perseguía, ¿no? Pero la historia a él nunca lo va a dejar en paz, porque sabemos, ¿no? La historia lo va a perseguir a él. Entonces, este tipo de juegos que a lo mejor ahorita lo puedo verbalizar y lo podemos hablar, pero a lo largo de pues ya los 20 años que tengo diseñando, sé que la, el corazón, como decía Lluvia, ¿no? El corazón sabe, el corazón sabe. Nunca me ha defraudado una imagen inteligente, metafórica, porque en realidad cuando nos acercamos al arte, pues nos acercamos con el corazón. Ya después explicamos, ¿no? Y verbalizamos, pero la verdad es que el primer contacto es tan profundo, pues hay muchas cosas que no se pueden alcanzar a decir. Y realmente, en términos incluso de un proyecto gráfico, de un proyecto de vida como artista, yo estaría hablando de la gran soberanía pendiente para nuestro país, que es la soberanía cultural. Es la gran soberanía pendiente, ¿no? Y yo vivo un poco siempre angustiado con eso, porque bueno, sí, podemos alcanzar todas las soberanías que queramos, es más, las hemos tenido, ¿no? Pero culturalmente seguimos todavía, aunque intentamos con grandes ejercicios de recuperación identitaria, volver a encontrarnos, de todos modos, ¿no? Digo, hay leyes que dicen que el 80% de las películas que tenemos que ver son de Hollywood, ¿no? Ahora en la pandemia, poca gente me habló de su librero, pero todo el mundo me habló de Netflix, por ejemplo. Entonces, ahí, digamos, hay grandes trabajos pendientes en términos de arte y política para, pues para también sumarnos, ¿no? A este proyecto de transformación. Esto que señalas es bien interesante. Ahorita que señalaste esta plataforma de Netflix, creo que una de las maneras para poder recuperar es generar una plataforma
cultural mexicana en este sentido, para poder garantizar y difundir lo que se hace parte de nuestro pueblo, incluso. La gráfica empieza incluso hasta en la escuela, ¿no? El niño que hace un dibujo y representa a lo mejor a sus papás o su casa, su perrito, en fin. Ahí empieza una situación, una expresión. Y también en esas cosas, hasta los mismos niños se manifiestan como cuando son reprimidos porque de pronto sale una mancha de sangre por ahí y cosas así. Y entonces el análisis es profundo. Pero también, entre otras cosas, el arte gráfico desarrollado de nuestros antiguos mexicanos es muy increíblemente precioso, ¿no? Veamos, ahora que han estado incursionando en la ruta del Tren Maya y han descubierto una serie de objetos y pinturas y todo eso, de pronto empieza a salir esa historia y se nos presenta en este presente, ¿sí? Y nos dice, miren, aquí estuvimos, miren, así fuimos, miren, así vivíamos, miren, así comíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto hace una situación de poder hacer rescate, por ejemplo. Y efectivamente estamos invadidos de plataformas en donde todo nos lo dan digerido, ¿sí? Todo nos lo dan señalado, nos quieren a agarrar nuestra mente o nuestro corazoncito generador de una gráfica de expresión, nos quieren llevarnos hacia donde ellos. Ahora bien, yo creo que hay algo, porque ya nos quedan unos 5 minutitos y te los vamos a dar a ti, Julio, para que tú hagas una conclusión de todo esto y que nos des, obviamente, tus planteamientos, tus perspectivas en el trabajo gráfico que realizas. Si estás formando una escuela, si tienes discípulos, si hay gente que te sigue, si hace gráfica contigo, si comparte tu gráfica, todas estas cuestiones. Adelante, Julio, ¿existe eso? Sí, claro. De hecho, una de las enseñanzas más importantes de mis maestros cubanos era esta, y decía, hay que estar con los jóvenes, porque ellos son el futuro. Y ellos tenían un trabajo permanente. Incluso alguna vez le dije a mi maestro cubano, oye, tú tienes todo para estar en el SNI, ser SNI, Super Saiyajin, Ultra, ¿no? Y fue muy impactante su respuesta. La respuesta de una mente de otro momento histórico, ¿no? De una historia muy particular. Y me dice, así con el tono cubano, dice, chico, yo no me voy a volver un baboso detrás de los puntitos. A mí lo que me gusta es crear con la gente. Y él creaba con la gente. Su casa estaba llena pues, de nosotros, de estudiantes, todo el tiempo, ¿no? Y te das cuenta que nosotros éramos la alegría de él, ¿sí? Y realmente nos sentíamos como ese pedazo de carbón que podría ser diamante y lo veíamos a él con una paciencia, ir desgastando, ¿no? Rastreando en nuestras palabras esos problemas eternos y luminosos que todos como seres humanos siempre nos hemos preguntado, nos estamos preguntando y nos preguntaremos. Entonces, en ese sentido, sí, doy clases en la UNAM, di clases un ratito aquí en la UAP. La pandemia habilitó que yo pueda dar clases en universidades fuera de México, así en línea. Y la verdad es que les puedo decir, Marco y Lluvia y al auditorio, que sí hay una crisis contemporánea de creatividad, que sí hay un movimiento yo diría un movimiento anestésico en las propuestas de la posmodernidad capitalista, por, como bien lo dijiste tú, Marco, dar todo digerido, ir reduciendo la capacidad crítica del sujeto frente a propuestas artísticas aparentemente interesantes, pero que en realidad son una pulsión como la Coca-Cola, ¿no? O sea, te tomas una Coca y te tomas otra y Sabritas nadie puede comer solo una. Claro, porque ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Digamos, hasta el más culto del mundo acaba viendo la película Boba en el camión de aquí a México y cierra el libro. Porque hay una ingeniería también ahí detrás, una instrumentalización del sentimiento,
una instrumentalización de la sensibilidad. Entonces creo que ahí hay una batalla que apenas se está dando, que es muy importante y que les prometo mantenerles informados sobre los avances, pero tiene que ver con esto, recuperar, y con esto cierro, el arte fundamentalmente en términos prácticos, desde mi perspectiva, es un asunto de ética. Y ética es una cosa muy sencilla, es la no indiferencia. Entonces, el arte, lo más importante que debe exigirse desde esta perspectiva, creo yo, y es lo que aprendí, es dar esperanza. Porque imaginar el fin del mundo apocalíptico y matar zombies, pues realmente es muy sencillo. O sea, realmente no necesita ninguna complejidad. Pero imaginar otro mundo, ¿no? Que alguien diga, me siento acompañado cuando vea esta metáfora, yo creo que ahí está el gran desafío para las artes gráficas hoy. Julio, pues muchas gracias. Mira que una persona joven como tú y tan entusiasta y obviamente que tienes perspectivas en tu trabajo y que lo haces, yo le voy a llamar compasión, ¿sí? Es algo y luego a veces muchas gentes luego a veces lo hacen cuando se hace un trabajo como lo haces tú. A mí me parece que yo te planteo lo siguiente: tú ya te comprometiste con nosotros de mantenernos informados. Mira, te tomo la palabra, te la tomamos. Entonces, vas a estar invitado próximamente, ya con lo que, obviamente, conociéndonos un poco más y platiquemos sobre cuestiones de lo que es la gráfica, un arte revolucionario. Muchas gracias, Julio. Gracias Ana a Lluvia. ustedes. Muchísimas gracias, Julio. Quienes conocemos tu trabajo sabemos que eres un compañero súper solidario, sobre todo con el movimiento, con las causas. Eres un compañero que usa la poesía, que usa el corazón para poder pues tener una perspectiva abierta sobre los procesos, para poder discutirlo, para tener una mirada crítica. Estamos muy contentos de que nos hayas aceptado la invitación. Ojalá no sea la última vez. Y bueno, les invitamos también a leer las columnas de opinión del compañero Julio Broca. Me parece que son puntuales, que son asertivas, que generan jiribilla, que tienen una perspectiva desde la ética, desde el quehacer de la praxis, ¿no? Y me parece importantísimos que, pues, no solamente desde el arte gráfico, ¿no? Sino también desde el uso de la palabra. Así que, bueno, pues lean al compañero Julio Broca. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos estarán viendo ahora y en días venideros. Les invitamos a darnos like, a compartirnos y bueno, pues así cerramos nuestro programa número 126 de Diálogos y Debates, un programa de la Jornada de Oriente. Muchísimas gracias a Geo en los controles y muchas gracias a los compañeros que nos están mirando, que están reflexionando y dialogando con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Jueves 7 de la noche. Hasta luego.